Bueno amigos, en el siguiente video vamos a mostrar cómo descargar y configurar Postgres SQL portable con capacidades de almacenamiento de información geográfica. Es decir, vamos a poder guardar capas vectoriales, capas raster, pues esta base de datos por defecto no tiene estas capacidades. Esto nos va a permitir crear nuestros sistemas de información geográfica, ya sea con QGIS o con otro sistema de estos como ArcGIS, como GBZIP. Para esto vamos a seguir los siguientes pasos. Bueno, lo primero es visitar la página Solform. Allí podemos descargar el Postgres SQL portable. Entonces aquí vamos a descargarlo. Empieza el proceso de descarga, que puede demorar, o el tiempo de descarga dependerá de nuestra banda ancha contratado con el proveedor. Ahí está el proceso de descarga del Postgres SQL. Aquí está guardado el motor de base de datos. También debemos descargar el PostGIS, que es el que le da las capacidades de almacenamiento de información geográfica a Postgres. Entonces ahí vamos a visitar esta página PostGIS. Al final dice instalación en Windows. La instalación que vamos a hacer va a ser sobre Windows. Vamos a la opción que dice obtener la última versión, y al final están los zip y los archivos de instalación. Entonces aquí importante elegir la que sea compatible con nuestra base de datos. Tenemos la versión 10, 11, 12, 13. Entonces primero vamos a mirar nuestra versión. Ya ha sido descargada y la tenemos la 12.4, entonces deberíamos descargar entonces la 12, y vamos a proceder a descargarlo con PostGIS Bundle, el paquete de PostGIS, y ahí empiezan los dos archivos. Vamos a reanudar acá. Al final vamos a tener dos carpetas comprimidas, una con PostGIS, una con Postgres. Bueno, una vez finalizado el proceso de descarga, vamos a tener dos carpetas comprimidas, una con el Postgres o el motor de Postgres SQL, y la otra con la extensión de PostGIS. Esta versión es importable, por lo tanto debemos elegir un lugar en el computador donde tengamos permisos de ejecución. En este caso lo vamos a dejar en la carpeta de descargas, pero puede ubicarse en C o en D o en E, o en el lugar que usted considere, que tenga, importante, que tenga permisos de ejecución. Esta es una instalación recomendable para aquellos computadores donde no tenemos permisos, capacidades de instalación, de permisos de instalación. Si tenemos permisos de instalación, pues es recomendable instalar la versión eh, para Windows, ejecutable, instalable para Windows. Esta es una versión portable muy recomendada para computadores donde no tenemos permiso de ejecución. Generalmente la carpeta descargas tiene permiso de ejecución, por lo tanto allí lo voy a guardar. Entonces, nuevo Postgres SQL. Las voy a desinstalar allí y las voy a configurar allí. Entonces, a descomprimir el archivo Postgres. Esto puede ser un proceso demorado. Ahí empieza el proceso. Y debemos esperar y hacer lo mismo también con la carpeta de la extensión de PostGIS. Bueno, hemos descomprimido la carpeta de Postgres, donde está el motor de base de datos. También debemos descomprimir ahora la extensión PostGIS. Recomendable hacer esta descompresión con el programa WinRAR, que es muy rápido.
está, listo. Entonces ahora aquí tenemos nuestra carpeta de motor de base de datos, y lo que vamos a hacer es transferir archivos de PostGIS al motor. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos una carpeta binario en PostGIS. Todos estos binarios los vamos a seleccionar, los vamos a cortar, vamos a llevar al binario de Postgres, nos dice que reemplacemos archivos, vamos a reemplazarlos entre los mismos archivos, las dos librerías. Ahora vamos a llevarnos la carpeta lead, que también existe en Postgres, la vamos a copiar toda, y en lead vamos a pegar. En lead. Vamos a pegarlo en lead. Cortamos, pegamos en lead. Y ya tenemos en lead todas las librerías de PostGIS. No tenemos una carpeta util, entonces vamos a cortar util. Entonces hemos copiado la carpeta util y gdata que no existían en Postgres. Nos falta ahora transferir la carpeta share y doc. Esta carpeta share tiene otros archivos, otras carpetas. Vamos a respetar su estructura. Entonces hay una carpeta llamada extensión, y aquí tenemos extensión. Este es el PostGIS realmente. Entonces vamos a copiar todo el PostGIS en la carpeta de extensión. Hemos copiado. Vamos ahora a transferir la carpeta contribuciones a contribuciones. Y con esto hemos finalizado nuestra transferencia de archivos. Nos faltaría la carpeta de documentación. Vamos a abrirla. Siempre hay que abrirla y respetar su estructura. Vamos a revisar entonces si hemos hecho todas las transferencias correctas. Gdata, util, doc, en share, la contribución de PostGIS, la extensión, ahí están las extensiones de PostGIS, ahí vemos. Esta es quien realmente le da la capacidad a la base de datos, al motor de base de datos, para almacenar información geográfica. Y ahora vamos a proceder a comprobar si nuestra instalación fue correcta. Los archivos que están acá, estos archivos no son necesarios. Entonces vamos a comprobar cómo iniciamos el motor de base de datos. Siempre lo vamos a iniciar con el archivo Postgres SQL Star. Nos abre la consola y nos está informando que el motor está funcionando en este equipo. Este equipo es el 127.001 en el puerto 5432. Por ahí es donde está escuchando el servidor la conexión con ArcGIS o con QGIS. Por ahí es donde va a escuchar y se va a conectar.
Lo siguiente es abrir el administrador de base de datos, que es el pgadmin, y también lo vamos a dejar allí. No podemos cerrar. Si cerramos estas ventanas, se cerrará nuestro programa también. Vamos a esperar que abra. Bueno, ahí abrió. Entonces vamos ahora, la contraseña es ROOT, o sea, root. Y ahí tenemos ya. No está viendo que la guardemos, pues podemos guardarlo en nuestro computador de confianza. Cuando todo motor de Postgres siempre trae la base de datos Postgres. Esta es la base de datos que administra las demás bases de datos. Entonces ahora podemos ver las propiedades. Las propiedades de esta base de datos siempre van a ser 127.0.0.1. Si no está creado, hay que creárselo en el puerto que vemos acá, que es el mismo puerto que nos está indicando en la consola. Y ahí tenemos nuestro usuario Postgres. Bueno, vamos ahora a crear nuestra geodata, que es nuestra misión. Geodata. Y esta geodata nos está diciendo que debe ser creada con la codificación Win1252. Entonces vamos a darle esa codificación. Vamos a quitar esta y le vamos a dar esta. Bueno, y ahí está nuestra geodata. Esta geodata es la que le debemos de darle capacidades de almacenamiento de información gráfica. En este momento no tiene capacidades, entonces simplemente vamos a decirle crear extensión. Si instalamos correctamente nuestro PostGIS, debería aparecer acá. PostGIS, ahí está, PostGIS Raster, PostGIS Trigger, Topology, Postgres. Todas estas son extensiones que debemos agregar a nuestra base de datos para que soporte almacenamiento raster, almacenamiento de topologías o almacenamiento de tablas de información. Vamos a comenzar configurándole con PostGIS. Ahí quedó. Vamos a agregarle otra extensión para que almacene raster, PostGIS raster, y para que almacene topologías. Topologías. Bien, ahí ya tenemos nuestra base de datos. Y ya lo siguiente será pues crear tablas. Podemos reiniciar, es bueno reiniciar, desconectar el servidor y volverlo a conectar para que ya la base de datos soporte estas extensiones, como un reinicio de la base de datos. Aquí en esquemas, tiene dos esquemas, público y topología. Miren, ya aparece topología para guardar nuestras topologías y public para crear ya nuestras tablas. Aquí vamos a crear nuestras tablas. Podemos hacerlo desde QGIS o desde ArcGIS. Ahora lo vamos a hacer desde QGIS para comprobar nuestra funcionalidad. Bueno, ahora vamos a probar que nuestra QGIS o nuestro ArcGIS se conecta a la base de datos Postgres. Entonces vamos primero a probar con QGIS. Entonces lo primero que debemos hacer es cargar nuestra base de datos. Eso lo hacemos con el comando Postgres start. Postgres start, esta línea de comandos habilita o permite que reciba conexiones el Postgres por el puerto 5432 y está instalado en el computador 127.0.01. Esta es la dirección de la red IP. Entonces sabemos que está escuchando ahí desde nuestro
QGIS podemos conectarnos por este enlace o también por este otro. Cualquiera de los dos debería funcionar. Si no funciona este, ahí está nuestro QGIS, de pronto tiene alguna falla, entonces podemos intentar con este. En ambas opciones debe salir la opción conexión nueva. Nombre del servicio, server 1. En donde está instalado en nuestro computador localhost o está instalado en el 127.0.0.1. Esa es la dirección. En el puerto 5432, la base de datos que nos vamos a conectar es Geodata, la misma que hemos creado allá en Postgres. Para verificar que es la base de datos correcta, miren, con el pgadmin podemos verificar que es la base de datos a la cual vamos a conectar. El usuario es Postgres y su contraseña es root. Podemos guardarlas y probar. Ahí le faltó, hay un error, le faltó la T a hosts, por eso no nos deja conectar. Debemos decirle localhost, esa es la palabra correcta. Probar, ahí sí estamos conectados y le damos a aceptar. Bueno, nos advierte la contraseña, le decimos que sí y ya tenemos conexión. Nuevamente nos está pidiendo el usuario. Podemos verificar antes de eso que nuestros parámetros son correctos. ROT. Ahí tenemos que el servidor está funcionando. La base de datos es Geodata, tal cual estamos diciendo acá, Geodata, host. Tenemos dos esquemas, público y topología. Entonces vamos a Postgres nuevamente. Ahí se nos desconectó. Y ROT. Y ahí está conectado. Ya tenemos acceso a public, a topology. Las dos bases de datos. Tenemos a public y a topology. O sea que si nos hemos conectado a Postgres. De esta manera ya podemos cargar información a esa base de datos, que es muy sencilla. Por ejemplo, vamos a cargar una capa. Vamos a cargar una capa. Entonces, aquí tengo unos shapefile. Shapefile, vamos a cargar uno, por ejemplo, datos en Colombia. Tenemos la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este es un polígono que representa la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces le podemos decir ahora que lo vamos a guardar en la base de datos. Una forma sencilla de hacerlo es guardarlo en public, arrastramos y ahí está importado. Y hemos importado esa capa y lo podemos verificar en el pgadmin si ya está ahí arriba, qué tablas tiene. Ahí está, Ciénaga Grande Santa Marta. Podemos hacer una consulta a los datos con que muestre todos los datos y ahí está. Bueno, es un solo polígono, que tenemos en esa capa, como está en la tabla de atributos. Pero podemos hacer otra prueba con algún shape con más información. Por ejemplo, aquí tenemos uno de cuencas. Veamos esto. Tenemos varias cuencas. Tenemos 16 cuencas.
Entonces, solamente con arrastrar hacemos la importación al público. La importación tuvo éxito, ya está. Y verificamos nuevamente, hacemos un refresh y ahí está. Consultamos los datos cargados. Ahí están las 16 cuencas. Siempre cuando ya se maneja base de datos geodatas, en Postgres siempre hay un campo, atributo llamado geo, que es la que guarda los datos del polígono o de la geometría y los demás atributos que vienen con la capa. Aquí ya lo tenemos. Y viceversa, también podemos crear desde public, podemos crear una tabla nueva. Vamos a llamarle provincias. Le añadimos un campo, el nombre de la provincia. Le decimos que son polígonos. Se crea el campo geo. Y aceptamos. Hemos creado la tabla provincias que está completamente vacía. Si verificamos si se ha creado en la base de datos, ahí está. No tiene datos porque está totalmente vacía. Y ahí podemos empezar a llenar nuestra geodata. Así tenemos entonces ya montada una geodatabase relacional con el programa Postgres SQL. Recuerden que para que esto funcione debería tener capacidades de PostGIS, la extensión PostGIS que hemos habilitado. Y ahí tenemos ahora sí una base de datos relacional para nuestro sistema de información geográfica.